Bienvenido una vez más, hermano, hermana, a esta enseñanza, esta predicación que vamos a estar compartiendo el día de hoy. El día de hoy el título se llama Un verdadero profeta. Para esto le voy a pedir que me acompañe a las Sagradas Escrituras en Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, y vamos a leer del versículo número 4, y vamos a leer en el versículo número 4 al versículo número 10. Ya hicimos la oración. En este caso, si usted no tiene la manera de podernos acompañar, le voy a pedir que preste atención, ya que en su pantalla va a estar apareciendo las citas bíblicas mencionadas. En caso dado de que no tuviera la oportunidad de poder verlo, que ponga atención a lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a leerlo en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso, precioso, bendito y sublime de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y dice así: Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 10. Vino pues palabra de Dios a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieres te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y dije: Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Dios: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió Dios su mano y tocó mi boca, y me dijo el Señor: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a entrar al tema del día de hoy. El tema, una vez más le digo, se llama Un verdadero profeta. Para empezar esto tenemos que hacer contexto, tenemos que ver la manera, tenemos que saber qué es un profeta. ¿Qué es profeta? La mayoría de nosotros pensamos que un profeta es una persona que ve el futuro, una persona que me va a decir lo que va a pasar. Y si lo llevamos al cristianismo de hoy día, es una persona que sana, es una persona que hace milagros, que hace maravillas, que habla de las cosas del futuro o que habla acerca del fin de los tiempos. Bueno, un profeta bíblicamente profeta es la boca de Dios. Podemos llamarlo, en otras ocasiones se les ha dicho a los profetas videntes, como en el caso de Samuel. En otras ocasiones se les ha llamado que son portavoces de Dios, mensajeros de Dios, que son representantes de Dios en esta tierra, para dar a conocer o para dar a entender un mensaje que Dios quiere dar a un pueblo, a una persona, a una situación, etc. Y no solamente eso, sino la claridad de poderlo explicar. Una vez que ya sabemos que es profeta, pues ya que hoy día sabemos, o la mayoría de personas conoce y piensa que un profeta es el llamado profeta de Nostradamus, que es un profeta que creo que tiene cientos y cientos de predicciones acerca del fin del mundo. Sin embargo, muchos lo toman como verídico, ya que un 60% de sus predicciones se han cumplido. Para empezar, ¿es un verdadero profeta? No. ¿Por qué? Porque un profeta, al ser la boca de Dios, al ser Dios hablando a través de él, no va a acertar a un 60 o un 70%, sino va a acertar a un 100%. Solamente de esa manera es como nos damos cuenta que un profeta es un verdadero profeta. Ahora, ¿por qué hoy estamos tocando el tema de un verdadero profeta? Hace años toqué un tema llamado falsos profetas. Ahora vamos a ver qué es un verdadero profeta. Un verdadero profeta, nos podemos dar cuenta, versículo 4, vino pues palabra de Dios a mí. Por eso es que estamos tocando esta cita bíblica, porque estamos viendo el llamado de un profeta, el llamado de un siervo, ya que un profeta también son servidores, son siervos de Dios. Estamos viendo el llamado que tiene Dios hacia una persona, hacia un hombre, hacia un varón llamado en este caso Jeremías. Que si usted se pone a escudriñar la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Jeremías hizo muchas cosas y que prácticamente por medio de él Dios hizo muchas profecías al pueblo de Israel. Antes del cautiverio de Babilonia y predicciones
y palabra de Dios y visiones o lo que podía pasar cuando regresaban de Babilonia, del exilio. Bueno, él recibe un llamado, el profeta Jeremías, y dice: vino a mí palabra de Dios. Para empezar es Dios hablándole. Hoy día hay institutos, hay personas que dicen: yo te nombro profeta, y ya somos profetas. Es más, he encontrado en las redes sociales, he encontrado que cómo es posible que se autonombre uno profeta. Porque si realmente supiéramos lo que es un profeta de Dios, un profeta del Señor, un profeta de Jesucristo, no querríamos el trabajo. ¿Por qué? Porque hoy día ser un profeta se enaltece uno, se cree el mucho, el yo hablo, yo soy la boca de Dios, lo que sale de mi boca es lo que está saliendo de la boca de Dios. Y prosperidad aquí, prosperidad allá, y bienaventuranzas aquí y bienaventuranzas allá. Hermanos, ¿sabe cuántas veces me he encontrado con profetas en mi vida? Con verdaderos profetas yo creo que han sido muy escasas, no puedo decir que no, ya que el profeta es uno de los 5 ministerios establecidos por Dios. Dios establece 5 ministerios, que es apóstol, profeta, evangelistas, maestros y pastores. Hoy día vamos a enfocarnos a los profetas. Existen profetas, pero no son como nos los imaginamos. Yo he visto, y vuelvo a repetirlo, es muy grave, es muy delicado esto. La verdad, creo que si entramos en el sentir del Señor, hasta ira y enojo debemos de sentir. Porque ¿cómo es posible que hoy día uno se autonombre profeta? Aquí vemos que Dios le dice a Jeremías, versículo 5: antes de que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Para empezar, el ministerio de profecía, el ministerio de profeta, no lo puede dar un discípulo, no lo puede dar un líder, no lo puede hacer un pastor, no lo puede hacer un hombre, no lo puede hacer una institución, una escuela bíblica, un instituto, no puede declarar profetas, no puede, sino tiene que ser directamente por llamado de Dios, por llamado de Dios. Hermano, pero es que yo siento el llamado de Dios. Bueno, ahorita vamos a ver si ese llamado es genuino, oigan bien una vez más, disculpe porque me trabo, pero si ese llamado es genuino, vamos a ver que el profeta haga lo que el profeta tiene que hacer. Si no es genuino, nos vamos a dar cuenta que estamos rodeados de puros falsos profetas. ¿Y quién es el verdadero profeta? Número 6. Y yo dije: Señor Dios, he aquí yo no sé hablar porque soy un chico. Es más, Jeremías justificándose y diciendo: es que yo soy muy chico para poder ser profeta, para que me hayas elegido, etc. Él no quería ser profeta. Porque cuando uno quiere ser profeta, no importa la edad que tengas, no importa, porque sabemos que es profeta. Es más, hoy hay niños que, gloria a Dios, les gustaría ser profetas. Sin embargo, porque no se les ha inculcado la claridad de lo que es la gran responsabilidad que tiene el ser un profeta. Por eso es que si realmente la mayoría de hoy supiéramos qué hace un verdadero profeta va a llegar a anunciar, tiene revelación, tiene claridad. Es Dios conectándose directamente con este hombre. Es una persona, es un varón que directamente habla con Dios, o Dios habla con él, directamente. Dice la Biblia en Hebreos que por mucho tiempo Dios habló a su pueblo por medio de profetas, Dios comunicándose a los profetas. Hoy día existe, sí, pero hoy día tendríamos que hablar del ministerio de profecía, ya que un profeta puede existir profetas hoy día. Después de que muchos piensan que el ministerio de profecía ya no existe, sin embargo nos damos cuenta que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, después de que es bautizado, después de que es derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia del Señor, Dios establece profetas.
pone profetas. Es más, cuando Dios aparta a Pablo y aparta a Bernabé, que está junto con otros hombres, dice que eran maestros y profetas. La Biblia, la palabra del Señor, dice que el apóstol Pablo era uno de los maestros y profeta. O sea, eso está tremendo. Y podemos darnos cuenta de algo. Si al apóstol Pablo tenía llamado para profeta, está precioso eso. Si viéramos jerárquicamente, un profeta en la antigüedad estaba por arriba de un rey. Hoy día, un profeta, primero Dios ha puesto apóstoles, que son el primer ministerio que Dios pone en la Biblia, después vienen los profetas. Pero vamos poco a poco. Un profeta le va a andar diciendo la verdad. Es decir, Dios va a hablar a través de esa persona, Dios le va a revelar a esa persona la vida, el pensamiento y el corazón de la persona que Dios quiera mostrarle. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo soy un profeta. Si yo voy y me acercase a usted, para empezar, yo no me voy a autonombrar profeta. Ningún profeta se autonombra y dice, yo soy el profeta Jeremías, yo soy el profeta fulano de tal, sino que por sus obras, dice la Escritura, por obras los conoceréis, por sus obras, por sus palabras nos damos cuenta quién es un profeta. Bueno, dice la palabra del Señor que en Hechos de los Apóstoles vinieron unos profetas y habían anunciado que iba a haber gran hambre en Jerusalén. Eso después de que ya estaba la iglesia establecida, ya habían pasado años. Es más, el apóstol Pablo ya estaba empezando con sus viajes misioneros y venían profetas a hablar con los apóstoles, a hablar con la iglesia, a anunciar que iba a haber gran hambre en Jerusalén, y la hubo. Es decir, se cumplió. Sigamos. Un profeta no va a venir y decirle, Dios te bendice, Dios te quiere prosperar, recibe esto, recibe aquello. No. Dios, por medio del profeta, nos va a revelar, nos va a mostrar, nos va a decir nuestras verdades. Un verdadero profeta no es alabado. Un verdadero profeta no es enaltecido, porque un verdadero profeta, no hay profeta en la Biblia. Óigame bien, no hay profeta en la Biblia que no haya sufrido y no haya padecido por la palabra de Dios. Si hoy día un profeta, es que sí padezco, tengo luchas, tengo pruebas, no es un verdadero profeta. Porque un verdadero profeta eran golpeados, eran azotados y tuvieron muertes demasiado trágicas. Es más, el último gran profeta del Antiguo Testamento, dice la palabra del Señor, que Jesús dijo, Juan el Bautista fue el último gran profeta antes de que llegara el Nuevo Testamento. Fue el mayor profeta, el más grande profeta. Y vean nada más cómo lo mataron. ¿Cómo lo mataron a Juan el Bautista? Lo cortaron la cabeza. Juan el Bautista no llegaba y decía, Dios quiere prosperarlos a todos, Dios viene a darles sanidad a todos, Dios quiere que tú recibas tu bendición, fariseo. No. Juan el Bautista decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Generación de víboras, produzcan frutos buenos que demuestren arrepentimiento, porque el hacha ya está a la raíz y todo el árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y se ganaba el menosprecio, se ganaba el enojo, la ira de los dirigentes religiosos de aquella época, de los fariseos, de los saduceos, de los levitas, de muchas otras personas. Se ganaba el desprecio. Tanto así que el profeta, Dios le dijo a Juan el Bautista que le dijera sus verdades, y le dijo sus verdades al rey, que en ese tiempo era Jerusalén. Y le decía, no está bien que tengas por esposa, y lo mandaron a encarcelar. Pero el gobernante tenía miedo porque Juan el Bautista era considerado profeta por el pueblo y el pueblo lo quería. ¿Por qué? Porque anunciaba paz. No, porque les estaba dando una esperanza al pueblo. Le estaba dando esperanza a las personas que estaban flageladas. Les estaba anunciando a las personas que iba a venir paz, que iba a venir el evangelio, que iba a venir la restauración, que iba a venir la salvación de nuestras almas primeramente. Es decir, la gente estábamos cansados, como hoy día. La gente estaba cansada
estaba fastidiada, primero con uno mismo, no encontraba la salida. Y cuando llega Juan el Bautista dice, arrepiéntanse. Y Dios les pone a estas personas, a las personas de aquel tiempo, ese sentir de poder acercarse a Juan el Bautista y arrepentirse para aceptar el reino de los cielos. Es algo precioso. Y me dijo Dios, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú. Si realmente hoy existieran profetas conforme a los profetas antiguos, no andarían entre iglesias, no andarían aquí y allá diciendo, Dios quiere decir que esta obra va a prosperar, que va a crecer esta obra, así aquí, aquí, allá, sino realmente se dirigirían a los gobernantes, a los líderes de las iglesias y les diría, parándose ahí, no importa, porque el profeta no teme por su vida con tal de cumplir la palabra de Dios. Menosprecia su vida un profeta para cumplir la palabra, para cumplir la voluntad de Dios. Y se acerca con quien se tenga que acercar y le va a decir, estás mal, fulano de tal. Imagine, si hubiera un profeta aquí, se acercaría hacia mí y no crea que me va a decir, hermano Diego, Dios lo quiere bendecir, Dios lo quiere prosperar, esta obra va a crecer. No, me va a decir, así dice el Señor, enmienda tus caminos porque Él conoce tu corazón. Sabe cuánto has pecado, sabe que no lo buscas, sabe que no lees, sabe el Señor que realmente tu corazón está muy lejos de Él y es mejor que te arrepientas y que vuelvas directamente a sus caminos o tu camino va a ser de perdición. Así dice el Señor. Imagine que se lo dijeran de frente así. No, sí, da miedo y... un profeta así, no, está tremendo. Está tremendo. Muchas veces no aceptamos la corrección. También hoy día da tristeza que los líderes hoy día se comporten como los líderes de aquel tiempo. El ser humano ha vuelto a caer una vez más en el religiosismo de los fariseos de aquel tiempo, que les decía uno sus verdades y se enojaban. La iglesia no está para enojarse porque nos diga nuestras verdades. Los hijos de Dios no estamos para enojarnos. Si usted me va bien y me dice a mí, y decía también, me exhorta, me reprende con la palabra del Señor, tengo que aceptarlo, porque es Dios buscando corregirme. Yo no tengo que ver al hombre, a la persona. Yo tengo que ver que es la boca de Dios hablando a mi vida, porque es lo que pasó. Ahí está el ejemplo del buen Samuel. El niño Samuel, según dice 1 Samuel, que Dios le hablaba, Samuel, iba con Elí, que era el sumo sacerdote de aquel tiempo. ¿Qué pasó, Elí? No, yo no te hablo, Samuel, regrésate. Se volvió a dormir Samuel, se para Samuel, dime, Elí, ¿en qué te puedo servir? No, nada, Samuel, regrésate. Vuelve a dormir Samuel, y Elí se da cuenta, Samuel, va con Elí, ¿qué pasó, Elí? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué pasó, Elí? ¿En qué te puedo servir? Y Elí le dice, se da cuenta que es la voz de Dios hablándole a Samuel. Le dice, Samuel, pequeño Samuel, cuando vuelvas a escuchar que te hablan, tú no te pares, nada más responde, he aquí, Señor, tu siervo oye, o heme aquí, Señor, habla, ¿en qué puedo servirte, Señor? Depende de la versión que usted lea, vamos a poder encontrar sentido a esas palabras. Entonces Dios le habla a Samuel y le dice a Samuel, quiero que digas esto, y le revela a Samuel que la familia de Elí, que era el sumo sacerdote, no corregía a sus hijos, no le prestaba atención a su familia. Es más, Elí podía corregir a todos, pero sus hijos no los corregía. Dice la Biblia que estaban gordos sus hijos, de tanta carne que comían. No les bastaba con lo que Dios les daba, sino que ellos iban y arrancaban de las ofrendas y se llevaban carne. Y decían, estos de una vez para el sumo sacerdote y se lo llevaban. Y dice Dios, y dice la Biblia, que cuando Elí dice, ¿qué te dijo el Señor? No, pues es que dime lo que te ha dicho Dios. Y le dice eso a Elí, y Elí dice, bueno, hágase la voluntad de Dios, ¿no? Y se cumple la voluntad de Dios, y como señal iban a morir sus dos hijos el mismo día. Hoy en día un verdadero profeta, porque los profetas no han cambiado, siguen siendo los mismos desde ayer hasta la fecha de hoy, porque un profeta sigue siendo la voz de Dios. Un profeta hoy en día ya a lo mejor ya no viene a anunciarle ni a decirle, ¿sabes qué? Va a haber esto, va a haber aquello, porque ya está aquí en la Biblia.
Ya está, en la Biblia está escrito todo lo que va a suceder desde el principio hasta el final, desde el alfa hasta el omega. Versículo número 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Si usted siente y Dios le ha confirmado que usted es un profeta de parte de Dios, no tema decir lo que Dios le revele. Si Dios le manda a revelarlo, porque muchas veces Dios nada más revelaba y ay, guárdatelo. ¿Por qué? Para poder dar ejemplo, para no hacerlo, para poder corregirlo. Solamente Dios sabe el por qué, nada más a veces decía, guárdatelo para ti. Se lo mostré, guárdatelo para ti. Pero en la mayoría de veces Dios decía, te lo muestro para que vayas y exhortes, para que vayas y reprendas. Entonces, si Dios ya le ha asegurado a usted que es un verdadero profeta, métase en la presencia del Señor. No tema, es difícil. ¿Cuántas veces a Elías lo andaban persiguiendo, lo querían matar al profeta Elías? Eliseo recibió su llamado ya estando grande. ¿Cuántos profetas recibieron su llamado ya estando grandes? Ahí está Moisés. Moisés dice que ha sido el más grande profeta que ha dado el pueblo de Israel o que ha dado el pueblo de Jacob. Claro, después de Jesús, el más grande profeta. Después de Jesús, después de Juan el Bautista. No ha habido otro profeta como Moisés. ¿Y sabe usted cuándo recibió Moisés su llamado? Moisés recibió su llamado a los 40 años. Claro, sí, él fue escogido desde que está en el vientre de su madre, pero él a los 80 años fue llamado. Pero usted dijo que a los 40, hermano. Bueno, a los 40 años Dios le puso el sentir de poder librar a su pueblo, dice el libro de Hebreos. Pero Moisés pensaba que era librarlo a mano dura. Por su propia fuerza, pues estaba joven, 40 años, tenía fuerza, tenía vigor, y aparte era la hija del hijo, era el hijo adoptivo de la hija de Faraón, era como el nieto de Faraón. Pues sí. Entonces estaba muy inflado Moisés y Dios fue y lo mandó al desierto y tuvo que huir Moisés durante 40 años, porque los 40 años que fue inflado en Egipto lo tenía que desinflar Dios en el desierto. A los 80 años Moisés recibe su llamado. Le dice Dios, en la zarza, quítate el calzado donde estás, porque la tierra que estás pisando es tierra santa. Yo te voy a enviar con Faraón y todo lo que te diga Moisés, se lo vas a decir. Imagine que usted, Dios le ponga, si usted es un profeta, exponiendo, y Dios le diga, ¿sabes qué? Te he elegido, ponga su nombre, y vas a ir con el líder de tu pueblo, con el líder de tu ciudad, de tu país, con el líder de tu iglesia, y le vas a decir todo lo que yo te diga. ¿Qué le diría el Señor a usted? Que vaya y le diga a su líder de la iglesia, Dios va a prosperar. Le voy a poner un ejemplo y si no uno le pongo dos. Me ha tocado, he tenido la oportunidad ya un par de ocasiones de poder recibir a unos profetas. Y pongo entre comillas porque en el momento llega alguien y te dice, soy un profeta enviado de Dios. Para empezar ahí, pues, cuando llega de improviso es como que, oye, ¿qué pasó acá, no? Un profeta. Para empezar, pues un profeta no se anuncia a sí mismo como profeta. Un profeta no llega pidiendo nada, sino un profeta llega y anuncia la verdad. Viene a advertir, a dar advertencia de lo que va a pasar. No viene a felicitarte por lo que vas a hacer. Las veces en las que llegaban profetas a los otros lugares donde hemos tenido la oportunidad de estar ahí, llegaban y decían, quiero hablar con la persona a cargo. Amén, hermano, pues dígame. Para empezar ahí ya decían, ¿no? Decía, no, pues está muy joven. No, pero hay alguien más a cargo. Pues, no. Entonces, cuando había alguien más, iba el pastor le hablan, ¿sí, no? Y siempre me acuerdo cuando tuve que atender a este profeta, a esta persona llamada profeta, me dice, vengo a anunciarle, hermano, que Dios ha elegido este lugar, así estoy diciendo lo que me dijo, ha elegido este lugar para hacer una gran obra. Dios lo ha elegido a usted, hermano, para hacer una gran obra. Y dice así, y así me dijo el profeta, así dice el Señor, aquí va a haber miles y miles de almas convertidas.
y va a ser punta de lanza para una gran obra en la Ciudad de México, aquí y allá. Ese lugar. Y si le garantizo, hermano, dice así el Señor, que dentro de tanto tiempo usted va a recibir una gran bendición, o sea, dentro de meses, dentro de medio año, no recuerdo cuántos meses, pero pongámosle un ejemplo, medio año, usted va a recibir una gran bendición, una gran noticia. ¿Qué pasa? Que al año tuvimos que cerrar por cuestiones secundarias que no tuvieron nada que ver con nosotros, porque fue cuando hubo el temblor. Pero ahí es donde uno se pregunta si iba a haber un temblor fuerte y ya había habido anuncios, ya sabíamos que iba a venir, porque todos los que estamos dentro del camino del Señor, Dios nos muestra, Dios ya nos había mostrado que algo iba a pasar, y la prueba ahí están en los videos, en las fotos, en los mensajes, ahí están. ¿Por qué no le anunció al profeta y decir, cuidado, salgan de este lugar porque este lugar se va a caer? ¿Por qué no fue y nos dijo eso? Si estamos hablando de un lapso no mayor a un año. ¿Era o no era un verdadero profeta? En ese tiempo había hermanos que estaban mal delante del Señor. No lo sabíamos, porque en el momento no lo sabe, sino conforme pasa el tiempo no se da cuenta de lo que estaba mal. ¿Y por qué no dijo el profeta, fulano de tal está pecando, está haciendo esto, está haciendo aquello, está diciendo esto, usted va a hacer esto, va a hacer aquello, arrepiéntanse? ¿Por qué no dijo eso? Si es un verdadero profeta. Pero bueno, continuemos. Y extendió el Señor su mano, versículo 9, y tocó mi boca y dijo Dios, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. No dice palabras de instituto, no dice palabras de otro pastor, no dice, dice mis palabras, dice el Señor, en tu boca. Y si al Señor Jesús, que es la palabra hecha carne, dijo él, no lloréis, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué harán con el seco? Vean cómo trataron los dirigentes, los líderes del pueblo de aquel tiempo, cómo trataron a Jesús, cómo lo menospreciaron, cómo lo mataron. Y no solamente a Jesús, también a Isaías, cómo fue matado. Jeremías, capítulo 15, Jeremías quejándose, llorando y decía, ya Señor, ya no quiero seguir hasta aquí. Es más, me he propuesto en mi corazón. ¿Y qué hacía Jeremías? No hacía nada más que hablar la palabra de Dios. Nada más. Versículo número 10, Jeremías 1:10. Regresamos. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Qué tremendo es el ministerio de profeta. Un verdadero profeta va a recibir de parte del Señor palabra de Dios, verdades de Dios, revelaciones de Dios. Hermano, pero ya no hay revelaciones de Dios. Si usted realmente puede entender, si es el Espíritu de Dios dándole a entender. Usted no crea que un profeta va a andar ahí haciendo milagros y hay gran campaña y miles de personas. Es muy distinto el ministerio de pastorado, porque puede que usted, porque no sé si usted ha tenido la oportunidad de leer la Biblia, pero puede que a lo mejor piense que el ministerio de profeta y pastor es lo mismo, pero no. El ministerio de pastorado es para las personas. Recuerde, es un pastor. Un pastor tiene ovejas, cuida las ovejas, las procura, las apacienta, les da de comer, les quita la lanita cuando están muy gorditas, las cuida, las protege del lobo, las cura cuando están perdidas, va por ellas cuando se caen. Les ayuda si van a parir más ovejitas. Cuando llegan más ovejas, las acepta, las alimenta. Ese es lo que hace el ministerio de pastor. Por eso es el pastor, porque está encargado de las almas. Yo creo que vamos a ver si vamos a tocar un estudio acerca de los 5 ministerios, si Dios así lo permite. En cuanto al profeta, el profeta es mensajero, es el que anuncia la palabra de Dios. Un profeta puede hacer milagros, si es la voluntad de Dios.
Si es la voluntad del hombre y yo quiero hacer milagros para que la gente diga, sí, vean, yo soy el profeta y yo puedo hacer milagros. Hombre, hasta usted mismo, usted misma, si ora con fe en el Señor, Dios puede hacer el milagro ahí sin que esté un profeta de por medio. Vamos a ir a un ejemplo en Miqueas capítulo 3. Miqueas capítulo 3 versículo 5 dice así: así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Errar a mi pueblo es que hacen que mi pueblo se equivoque. Y claman, y esto es lo que dicen los falsos profetas: paz cuando tienen algo que comer. Sí, pues es fácil decir paz cuando estoy comiendo. No, estamos en paz porque estás comiendo. Pues cuando yo veo que usted está comiendo, le digo, hermano, Dios dice que usted va a estar lleno de paz. Si yo estoy viendo que usted está comiendo, eso no es profecía. ¿Qué ha dicho acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer? Y a los que no les dan de comer, proclaman guerra en contra de él. Suena bastante lógico, pero en la realidad es muy distinta. ¿Cuántas veces hemos visto personas que dicen ser profetas o pensamos que son profetas? Y aquellas personas que los menosprecian o hablan mal de ellos, se defienden y dicen, no, es que esa persona no tiene el Espíritu de Dios porque Dios nos ha escogido, me ha escogido a mí. Esa persona no tiene el Espíritu de Dios y empiezan a hablar barbaridades de la persona, Recordemos que los profetas no hablaban contra las personas, sino hablaban contra el pecado, contra la desobediencia, contra el pecado que Dios veía en el rey, en el líder, en el escriba, en el fariseo, en el pueblo de Dios. Eso es lo que hacía el profeta. Versículo 6: por tanto de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y todos cerrarán sus labios, porque no habrá respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Dios y juicio de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Está hablando el profeta Miqueas, capítulo 3, versículo 8. Un profeta. Y si nos damos cuenta, ahí no dice yo soy el profeta Miqueas. No. Dice yo estoy lleno del poder del Espíritu de Dios. Pues eso lo podemos decir cualquiera. Yo estoy lleno del poder del Espíritu de Dios. Usted está lleno del Espíritu de Dios. Todos estamos llenos del Espíritu de Dios. Pero vea lo que dice: y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob, es decir, al pueblo elegido de Dios, su rebelión, y a Israel, es decir, a la congregación del pueblo, su pecado. Es fácil denunciar el pecado, pero para que un profeta pueda decir esto, él tiene que ser ejemplo, porque ¿cómo va a poderle venir a decir a alguien, estás en pecado? ¿Cómo usted cree que Dios va a elegir a alguien que está en pecado, a alguien que peca, a alguien que habla mentiras, que habla blasfemias? Y lo vemos con el ejemplo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había profetas falsos que peleaban contra Jeremías. ¿Cómo peleaban? El rey tenía sus profetas. Él ya se ve que los profetas eran la boca de Dios. Entonces llegaba y le decía a los profetas, dime qué dice Dios. Y los profetas decían, no, pues Dios dice que va a haber paz para el pueblo de Israel, que vamos a estar bien. Y el rey pues decía, pues vamos a tener paz. Gracias, profeta. Y les daba de comer. Y llegaba Jeremías y decía, no, así dice el Señor. Así dice el Señor, arrepiéntanse porque están en pecado. ¿Cómo es posible que haya ídolos, que haya imágenes, que estén metiendo en la casa de nuestro Dios dioses ajenos? No es posible. Por eso esta nación va a ser destruida. Imagine al rey de Israel cómo sentiría su corazón. Imagine usted que de repente llega un profeta y le dice a usted, no, así dice el Señor, ordena tu casa, ordena tu vida, deja de pecar, deja de prender la tele, deja de ver cosas vanas, métete en la Escritura, en la presencia de Dios, porque si no, así dice el Señor, perderás tu casa, tu familia, tu vida.
no encontrarás paz ni podrás dormir. ¿Qué sentiría usted? No, pues la mayoría de personas haría, ay, ¿qué cree? Voy a preguntar al pastor. Oiga, pastor, ¿qué cree? Fue un hermano, dice que es profeta, y o bueno, no me dijo que era profeta, pero pues me habló como si fuera un profeta y dice que así, así. Y pues el pastor, que cumpliendo su labor de pastor, trata de darle consuelo a la oveja. Sí, pues sí, no te preocupes, mira, vamos, un verdadero pastor. Si vamos a examinarlo y si es un verdadero pastor, un pastor llamado por el Señor. Ok, entonces vamos a ver cómo está la manera. Hay que modificar las áreas si tiene razón el profeta, si no tiene razón el profeta, pues lo veremos. De cualquier forma hay que enmendar el camino. Pero si es un falso pastor, no te preocupes, dice que es profeta, no. ¿Qué señal te dio? ¿Qué señal te dio? Dime, ¿qué señal te dio? ¿Qué cita bíblica te dio? No, un profeta no te va a venir a decir eso. Un profeta no puede decirte eso porque hoy ya ni hay profetas. Pero, afortunadamente y desafortunadamente, hay profetas. ¿Puedo decirle que he tenido en mi vida la oportunidad de conocer profetas? Sí. Y son muy distintos a los falsos profetas. Y da tristeza, da enojo, da rabia que personas sin el Espíritu de Dios, personas que Dios nunca les ha dicho que digan nada, o que Dios nunca les ha dicho digan esto, digan aquello, se atrevan a decir así dice el Señor, cuando Dios nunca les ha dicho nada. ¿Cómo es posible que haya personas que dicen así dice el Señor, dentro de un año se va a acabar el mundo y Cristo viene para tal fecha, y llega a tal fecha y no viene Cristo? No, con eso quiere decir, es un ejemplo nada más, no estoy diciendo que no, es un ejemplo nada más. Tal profeta dijo que esto iba a pasar y no ha pasado. No. Póngase en el lugar del Señor. ¿Qué haría usted si de repente yo me parara en una ciudad? Ponga usted su nombre y yo dijera, yo vengo de parte de, ponga su nombre, y dice que el día de hoy les va a dar dinero a todos. O que vengan el próximo sábado y les va a dar 5 pesos, les va a dar $2 a todos. $2 a cada persona. ¿Usted qué sentiría? ¿Usted qué diría? Si yo nunca dije eso. ¿Sabes qué? Fulano de tal, ve y dile que no. Y llega la persona y dice, no es cierto. Pongamos su nombre una vez más de usted. Así dice, y no es cierto, no va a haber $2 para cada persona ese día, sino todo lo contrario. Dice que cada uno debemos de ponernos a trabajar, estar de holgazanes, porque así. Entonces la gente del pueblo, ¿a quién va a creer? ¿Al verdadero profeta o al falso profeta? Pues al falso profeta, porque el falso profeta te dice vas a tener dinero, cash, y el verdadero profeta te está diciendo nuestras verdades. Y como a nadie nos gusta oír nuestras verdades, por eso es que nosotros pecamos contra el Señor al menospreciar a sus profetas, al menospreciar a sus siervos. Pero una vez más, por eso es que al principio inicié y le dije que era un profeta. Un profeta es una persona que habla de parte de Dios, es la boca de Dios. Pero hermano, la Biblia dice que ya no, que ya es Jesucristo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero aún hay profetas muy escasos. Pero hay profetas. Un profeta no es necesario que le diga yo soy fulano, sultano, vean cómo tengo el Espíritu. No, ese profeta sabe que usted tiene el Espíritu de Dios. Sabe si usted no tiene el Espíritu de Dios. Un verdadero profeta sabe y no anda apapachando el pecado. Pero también un profeta es sabio y sabe y es para edificar. Es más, el apóstol Pablo dijo, yo preferiría que todos hablaran profecía antes de que hablaran en lenguas. Y hoy en día, y llevan años sucediendo, las iglesias incitan a la gente a que hable en lenguas. No digo que esté mal, está bien, es bueno hablar en lenguas. Pero dice el apóstol Pablo, yo prefiero llegar con profecía que con lenguas. Prefiero llegar con conocimiento que venir a hablarles 10,000 palabras que no me entiendan. No digo, y es que volvemos a lo mismo, tendríamos que tocar un tema de hablar en lenguas,
Porque hace tiempo yo, su servidor, cometí el error, y así lo digo, cometí el error de pensar que el don de lenguas ya no estaba vigente el día de hoy. Después, con el tiempo, el Señor me mostró y dije, sí, cierto, tiene razón. Tuve que aceptar mi error. Y acepté mi error, acepto mi error, que en su momento yo la regué, yo me equivoqué. Y sé que hoy Dios tiene la posibilidad de que la gente todavía hable en lenguas angelicales, que habla 1 Corintios capítulo 13. Pero un profeta, oiga hermano, y puede un profeta, porque yo sé que surgen esas dudas, hermano, un profeta puede ser pastor. Ahí está el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era profeta, maestro, evangelista, apóstol, era pastor. Pero ¿por qué un pastor? Porque un pastor se preocupa por sus ovejas. Y el apóstol Pablo estaba preocupado por todas las ovejas. Son muy raros esos hombres, y vean nomás qué puede hacer Dios con una persona así. Sí se puede. Si uno cuando uno nos ponemos a disposición de Dios y hacemos y nos preparamos en el Señor y nos apartamos directamente para Dios, para Jesús, y le servimos con todo nuestro ánimo, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, sin esperar nada a cambio, porque cuando ya esperamos algo a cambio, ahí está nuestro error. Cuando ya servimos porque, es que voy a ganar dinero de las ofrendas, de los diezmos, no. Cuando ya nosotros estamos pensando en que vamos a tener una recompensa por lo que estamos haciendo, ya estamos pensando mal. Porque nuestra recompensa ya no la dio Cristo Jesús cuando murió en el madero, cuando resucitó al tercer día, y cuando usted vino a su vida y lo buscó y le dijo, yo te busco porque quiero regalarte la salvación. Con ese regalo, simplemente tratemos de quedar a deuda con ese regalo. Le digo, trabajaríamos sin sueldo, aunque no comiéramos, aunque no nos vistiéramos, aunque no durmiéramos, aunque no tuviéramos dónde dormir, pero sabríamos directamente que estamos trabajando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. Un verdadero profeta no solamente le va a hablar del fin de los tiempos, sino que va a hablar de lo que puede suceder. Ahí está el ejemplo de Jonás. Jonás era un profeta de parte de Dios. Y Dios le dijo, ve a Nínive y proclama que esta ciudad va a ser destruida. ¿Se cumplió lo que iba a hacer el Señor? No, porque Nínive se arrepintió. Un profeta puede venir y decirle, arrepiéntete porque tu vida está hecha a pedazos. Y si no te arrepientes, si no compones tu vida, Dios, dentro de un año estarás muerto. Pasa el tiempo pero no me morí. Yo creo que era un falso profeta. Tenga en cuenta que si usted hizo lo que el profeta le dijo, lo que Dios le mandó al profeta a decirle, Dios puede tener misericordia. Y si se arrepiente a tiempo, no será destruido. Lo que le pasó a Nínive. Hay más de un ejemplo en la Biblia donde la gente que se arrepiente de todo corazón y cambia su manera de vivir, de hablar, de pensar y de moverse en la vida por servirle al Señor, por amar a Dios, por obedecer a Dios. Hay más de un testimonio, más de un ejemplo, cómo Dios tuvo misericordia y les expandió su tiempo de vida en este lugar, en esta tierra, en esta vida, y les brindaba paz. El apóstol Pablo, ¿quién quisiera ser el apóstol Pablo, no? ¿Quién quisiera ser un hombre lleno del Espíritu de Dios? Un hombre con el cual tocaba y sanaban las personas. Un hombre que oraba y hacía resucitar a los muertos. Pero el apóstol Pablo nunca se presentó como profeta, sino como apóstol. ¿Por qué se presentó como apóstol? Porque apóstol es enviado. Recordemos, si parafraseamos, Pablo diría, Pablo, enviado de Jesucristo y siervo de Jesucristo. Él estaba siendo enviado de parte de Dios. Así que, hermanos, hermanas, preciosas, preciosos, en el amor del Señor, les invito a que no creamos cualquier cosa que veamos en la internet, a que no creamos palabras y que no nos maravillemos de milagros
de sanidades, de grandes señales, porque el Señor Jesús lo dijo, que aún los falsos maestros harán grandes señales y hablarán en el nombre del Señor. Yo creo que si usted está en este camino y Dios le permite muchos años más de vida o unos meses más de vida, va a tener usted una experiencia. Si usted se consagra al Señor y usted busca que se cumpla de parte de Dios esto, va a tener una experiencia preciosa de parte de Dios. ¿Le va a doler? Sí, le va a doler, pero va a ser preciosa si lo toma de parte de Dios. Si lo toma antes que el pensamiento de Dios como pensamiento humano, va a sufrir mucho. Así que, hermano, hermana, este es el tema por el día de hoy. Va a ser un tema muy cortito, pero espero realmente que haya sido de edificación. Recuerde Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 10, el llamado un verdadero profeta. Le invito a que si fue de bendición o que este video ha sido de bendición para su vida, lo comparta, comente abajo. No sé por qué la gente no comenta, pero comente abajo. Ponga ahí, hermano, tengo una duda de esto, de aquello. Hermano, no aclaro esto, aquello. Y vamos a poder ver la manera de poder edificarnos cada vez más, para podernos edificar y juntos servirle al Señor. Soy el hermano Diego, siervo del Señor Jesús. Nos veremos muy pronto. Bendiciones.